Las piedras crujían bajo mis pies, aunque ninguna se atrevía a moverse del todo. No era el sonido del mundo partiéndose, no todavía, pero era algo parecido. Las raíces del monte se tensaban como músculos bajo tierra. El viento no soplaba desde un punto cardinal, sino desde todas partes a la vez, como si el universo exhalara, conteniendo el aliento antes del golpe. Yo estaba allí. De pie. Solo, al borde de todo lo que vendría. Mi espalda desnuda sentía el frío del amanecer, pero no temblaba. Las nubes, altas y densas, apenas dejaban pasar la luz, como si el cielo dudara de su propio deber. En mis manos no había armas. Aún no. Solo el peso de la elección. Mi túnica blanca, sujeta por una única hebilla de bronce en el hombro izquierdo, se agitaba en movimientos suaves, como si quisiera volar sin mí. Mis rizos oscuros caían sobre la frente sudada, no por miedo, sino por lo desconocido. Porque aunque sabía quién era, todavía no sabía qué era lo que me tocaría hacer. Detrás de mí, el silencio. Delante, las nubes oscuras sobre el monte Otris, donde mi padre dormía con los ojos abiertos. Cronos. El que todo lo devora. Aquel que tragó a sus hijos para evitar esto. Para evitarme. Pero me criaron en la sombra de una cueva. Me alimenté de leche salvaje y de los cuentos de una cabra sagrada. Aprendí a escuchar los pasos de los lobos sin moverme. Aprendí a callar. A esperar. A comprender cuando llega el momento de romper. Y ese momento, era este. Bienvenido a otro viaje en el tiempo, aquí en Historias para Dormir. Hoy regresaremos más allá de los hombres, más allá incluso de los héroes. A un tiempo sin ciudades, sin templos, sin plegarias. Un tiempo donde el mundo era una promesa violenta, dividida entre los que nacieron antes y los que nacimos después. Esta es la historia de una guerra. Pero no cualquier guerra. Una que no se libró por tierra, ni por mar, ni por oro. Se libró por el derecho a existir. Por el espacio. Por el cielo. La titanomaquia. Los titanes eran poderosos. Antiguos. Hijos de Gaia y Urano. Gobernaban desde el monte Otris con manos de piedra y voces como truenos viejos. Ellos formaban el tejido del mundo, la memoria del tiempo, la fuerza de la gravedad, la oscuridad de la noche sin luna. No eran malvados. Pero no querían moverse. Ni hacer espacio. Nosotros, los dioses jóvenes, no pedimos permiso. Nacimos en la grieta de su miedo. Hijos de Cronos, y a la vez enemigos de su miedo. Mi padre nos tragó uno por uno, buscando evitar su destino. Pero a mí, me salvó un engaño. Y en lo profundo de la cueva, con el murmullo del río y el susurro de las cabras, crecí. Hasta que supe que era tiempo de regresar. Liberé a mis hermanos. A Poseidón, señor de las aguas y las profundidades. A Hades, custodio de lo oculto. A Hera, orgullosa y férrea como el bronce. A Demeter, que conoce cada semilla. A Hestia, que guarda el fuego del hogar. Y con ellos, encendimos una chispa. No para incendiar, sino para marcar el inicio. Del otro lado, Cronos se mantenía impasible. Su guadaña ya no cortaba cielos, pero aún podía abrir destinos. A su lado estaban sus hermanos, Océano, tranquilo como un abismo, Ceoios, sabio como el invierno. Ceo, que mira las estrellas sin parpadear, Hiperión, portador del sol, y el fiero Japetú. Ellos eran los pilares del mundo. Pero el mundo ya no tenía espacio para todos. No fue una declaración. No hubo embajadores. No hubo tambores. Solo un trueno. Uno solo. El primero. No vino del cielo. Vino de mí. No lo lancé, me lanzó a mí. Y en esa vibración, todo comenzó a moverse.
Las montañas dejaron de estar quietas. Los árboles dejaron de callar. Las nubes dejaron de flotar sin miedo. La guerra ya empezó. No todos los titanes estaban de acuerdo. Y esa fue nuestra primera ventaja. Algunos miraban al futuro y veían algo más que repetición. Atlas, el más fuerte, eligió la fidelidad. Prometeo y Epimeteo, los sabios, eligieron mirar. El mundo se dividía no entre buenos y malos, sino entre antiguos y posibles. Y así, los bandos se formaron. Monte Otris contra Monte Olimpo. Fuerza contra visión. Raíz contra viento. Pero antes de que la batalla estallara del todo, antes de que las piedras se lanzaran como flechas y los mares se partieran como espejos viejos, había que buscar aliados. Y algunos estaban en lo más profundo del Tártaros. En lo oscuro. Donde ni el sol ni los nombres llegan. Allí dormían los cíclopes. Dormían los hecatónquiros. Seres de fuerza más allá del cálculo. Mi padre los había encerrado. Por miedo. Por control. Pero yo fui a despertarlos. Y allí, en la oscuridad que huele a olvido, encontré las 3 armas que cambiarían el destino. Un rayo. Un tridente. No fue una guerra por venganza. No era odio lo que nos movía. Era necesidad. Era espacio. Era el rumor persistente en el fondo de los días que decía, el mundo ya no alcanza para todos. Desde el monte Olimpo, aún joven, aún sin templos, mirábamos hacia el monte Otris. Allí estaban ellos. Los titanes. Grandes como cordilleras. Silenciosos como piedras antiguas. Sus formas parecían árboles secos bajo tormenta, pero no envejecían. Sus voces no salían por la boca, salían por la tierra. Cuando Ceollos hablaba, los valles se llenaban de niebla. Cuando Hiperión abría los ojos, la luz del amanecer se desviaba hacia sus pupilas. Ellos no eran maldad. Eran permanencia. Lo habían sido todo. Habían fundado los ritmos de los días, el paso de las estaciones, la paciencia de los minerales. Pero ya no cambiaban. No se movían. No escuchaban. Nosotros, en cambio, estábamos hechos de preguntas. No teníamos monumentos. No teníamos canciones. Solo hambre de lo posible. Éramos 6. Hermanos. Hijos del miedo, salvados por el engaño de una roca envuelta en pañales. Hechos dioses no por nacimiento, sino por huida, por cría en la sombra, por voluntad. Nos mirábamos sin necesidad de palabras, sabiendo que lo que estaba frente a nosotros no era solo una batalla, era el principio de todo lo demás. Yo, Zeus, me convertí en el puente. Ni el más sabio, ni el más fuerte. Solo el que aceptó que el mundo podía empezar de nuevo. A mi derecha, Poseidón afilaba su rabia en las olas. Su fuerza no era violencia, era impulso. A mi izquierda, Hades caminaba sin hacer ruido. Su presencia era un eco que no se sabía si venía del pasado o del porvenir. Herra organizaba sin descanso. Era estructura, cálculo, tiempo. Su palabra creaba filas, su mirada sentía o negaba. Demeter, en cambio, era tierra húmeda. Sus manos guardaban semillas que aún no tenían nombre. Y Hestía, encendía un fuego pequeño, callado, constante, como si supiera que toda civilización comienza con una llama tímida. Con ellos, me senté. No en un trono. En una roca, al borde de un acantilado. El cielo parecía inclinarse a escucharnos. La guerra no se declara, dije, sin mirar a nadie. Se decide. Entonces bajé. En las llanuras, los árboles se inclinaban por costumbre, no por viento.
Los animales se escondían sin saber de qué. Y las piedras, las más viejas, parecían susurrar nombres antiguos: Atlas, Prometeo, Jápetu. Los titanes ya lo sabían. No se sorprendieron. Cronos me esperaba. De pie. Sin armas. Solo con su mirada. Era como verse al espejo, pero en un tiempo más lento. Más profundo. Su rostro tenía las arrugas de las decisiones, no de los años. Me observó como quien contempla un fuego que no pidió. Viniste, dijo. No contesté. Solo sentí como la tierra se tensaba. El primer trueno salió sin querer. Fue un sonido seco, breve. Pero no cayó del cielo. Salió de dentro. Y con eso, se rompió la quietud. Los titanes comenzaron a moverse. Uno por uno, emergieron de sus dominios. Ceo, con estrellas en la piel. Océano, levantándose como una ola sin espuma. Jápetu, con pasos que hundían el suelo como si lo reescribieran. Atlas, enorme, recto, con los brazos ya preparados para sostener el peso del mundo, aunque aún no supiera que ese sería su destino. Y con ellos, vino la respuesta. El monte Otris se llenó de luz, pero no era fuego. Era presencia. Las montañas cantaban, los lagos vibraban, los glaciares temblaban. Los titanes no hablaban, pero la realidad sí. El monte Olimpo y el monte Otris no estaban tan lejos, pero la distancia entre ellos era más que geografía. Era visión. Era el tiempo mismo tironeando en dos direcciones. En Otris, los titanes formaban una muralla viviente. No necesitaban estrategias complejas. Ellos eran la estrategia. Atlas avanzaba en silencio, cubierto por una armadura que no era de metal, sino de piedra endurecida por los siglos. Sus pasos resonaban como tambores enterrados. A su lado, Mene-Etio golpeaba el suelo con su lanza de fuego, impulsivo, furioso, un volcán sin canal. Mene-Etio no pensaba. Golpeaba. Y entre ellos, en la retaguardia, caminaban dos figuras que no encajaban. Prometeo y Epimeteo. Hijos de Jápetu. No eran los más fuertes, ni los más grandes. Pero tenían otra cosa: duda. Prometeo observaba cada movimiento con ojos filosos. No cargaba armas. Cargaba ideas. Y las ideas, en ese entonces, eran más peligrosas que las piedras. Epimeteo lo seguía, un poco más atrás, un poco más lento, como si no quisiera ver del todo. ¿Te unes a ellos? Le pregunté una noche, en medio de una tregua silenciosa. ¿Y si ellos tienen razón? Me respondió. Las palabras no eran simples. En esos días, cada frase podía cambiar el curso de una batalla. Y Prometeo ya estaba cambiando el curso. Mientras tanto, nuestras filas crecían. No en número, sino en profundidad. Los cíclopes, agradecidos por su libertad, comenzaron a forjar sin descanso. En el centro de una cueva iluminada por lava, moldeaban rayos con sus manos desnudas. El calor no los quemaba. Los seguía. Y cada rayo que forjaban era una palabra nueva que el cielo debía aprender. Los Hecatón Quiros eran otra historia. Tenían 100 brazos. 100 razones para ser temidos. Pero su corazón era simple: castigo largo, memoria eterna. Ellos no necesitaban discursos. Solo dirección. Con ellos, trazamos el primer plan. No atacar de frente. No aún. Primero, dividir. Confundir. Aprovechar la duda que ya se extendía como una grieta suave. Y así, en la niebla de la madrugada, apareció Hades.
Invisible. O casi. Su casco no lo hacía ausente. Lo volvía presente, de otra forma. Caminaba entre los titanes, tocando hombros sin ser visto. Escuchando. Rompiendo el ritmo. Los informes comenzaron a confundirse. Lo vi allá, no, fue aquí, alguien tomó la antorcha, los titanes, por primera vez, dudaron. Eso bastaba. Erra, con su mirada de hierro, organizó las filas. No en líneas rectas. En círculos. En curvas. En caminos que cambiaban. Cada formación era una pregunta sin respuesta. Los titanes, acostumbrados a la frontalidad, perdían el ritmo. Y cuando el ritmo se pierde, el cuerpo se tambalea. Entonces, Poseidón golpeó. Desde las costas, el tridente alzó las aguas. Pero no eran olas. Eran muros. Paredes de agua que se estrellaban en lugares inesperados. Los titanes retrocedieron, no por miedo, sino por sorpresa. Y en la sorpresa, se abre la herida. Yo no lancé rayos aún. Observaba. No por cobardía. Por cálculo. La batalla no era solo fuerza. Era presencia. 10 años. No en libros. No en recuerdos. 10 años vividos. Respirados. Sufridos. Un tiempo sin relojes, donde el cielo se quebraba a diario, y los días no se medían por soles, sino por grietas. El mundo ya no tenía estaciones. Solo fases. Años de ceniza. Años de silencio. Años de luz excesiva. Años donde el mar retrocedía sin razón. Y en cada uno de ellos, la guerra no se detenía, solo cambiaba de forma. Los titanes se atrincheraron en el monte Otris, convirtiéndolo en fortaleza viva. Ceo cavó trincheras que se perdían en la oscuridad del subsuelo. Ceoios llenó los vientos con susurros que hacían olvidar los caminos. Hiperión, cada mañana, soltaba una llamarada solar que quemaba las llanuras. No dejaba cicatrices visibles, pero el suelo se replegaba como si temiera. Del lado del monte Olimpo, aprendimos a responder. No con igual poder, sino con ritmo. Poseidón aprendió a escuchar los latidos del agua bajo tierra. Su tridente no era solo arma. Era brújula. Hades, cada vez más presente en lo invisible, cruzaba líneas enemigas sin ser notado. A veces, hablaba. A veces, solo observaba. Su casco ya no lo ocultaba, lo revelaba. Y yo, con cada rayo lanzado, sentía que el mundo se contraía un poco. No era furia lo que enviaba al cielo. Era mensaje. Decía, aún estamos aquí. A veces no respondían. A veces respondían con montañas. Atlas, con sus brazos descomunales, desgajó picos enteros y los lanzó como advertencia. No para matar. Para marcar el límite. Hasta aquí, decían las rocas. Pero nosotros, no obedecíamos límites. Las batallas ya no eran eventos. Eran el clima. Una lluvia de flechas un día. Un temblor al siguiente. La tierra dejó de ser neutral. Los árboles crecían torcidos, como si quisieran escapar. Los ríos fluían en dirección contraria. Incluso la luna, en ciertas noches, se negaba a reflejarse en el agua. Y mientras todo eso sucedía, las conversaciones seguían. Prometeo no se fue. Tampoco se unió del todo. Cada cierto tiempo, bajaba desde alguna cumbre. Nos miraba. No con juicio. Con curiosidad.
la guerra nos está haciendo algo, me dijo una noche. No sé qué, pero no es lo que esperabas. ¿Y qué esperabas tú? Le respondí. Una idea. Pero la idea ya no es limpia. Está envuelta en humo, tenía razón. Incluso nosotros, los jóvenes dioses, comenzábamos a transformarnos. Nuestros cuerpos seguían firmes. Pero algo dentro, se endurecía. Ya no hablábamos como antes. Ya no nos sentábamos a mirar las estrellas. Porque las estrellas, estaban en guerra también. Algunas caían. Otras giraban distinto. Y algunas, simplemente, no volvían. Fue entonces cuando decidí cambiar el rumbo. No de la guerra. De nuestra forma de hacerla. Los últimos días de la guerra no fueron heroicos. Fueron lentos. Como la lluvia que no cesa. Como un fuego que se extingue sin aviso. Nadie celebraba ya los golpes acertados. Nadie contaba victorias. Solo se contaban los pasos. Los que quedaban. Los titanes ya no rugían. Atlas apenas levantaba su mirada. Menetio, cubierto de ceniza, golpeaba al vacío. Hiperión dormía en medio del campo, rodeado de piedras incandescentes, como si el cansancio lo hubiera convertido en un sol sin órbita. Cronos seguía de pie. Pero su sombra ya no alcanzaba tanto como antes. Su guadaña, símbolo de ciclos, reposaba en el suelo como una rama vieja. Sus ojos, que una vez abarcaban el tiempo, ahora miraban solo hacia adentro. Fue entonces cuando descendí por última vez del monte Olimpo. No llevaba rayo. No llevaba ira. Solo llevaba la decisión. Me acerqué entre ruinas, pisando tierra que ya no recordaba su color original. Y allí, frente a él, me detuve. Cronos no habló. Solo extendió una mano. No en súplica. En reconocimiento. No buscaba redención. Solo final. El rayo, forjado en el Tártaros por los cíclopes, surgió no de mi mano, sino de mi pecho. No era un arma. Era una respuesta. Una afirmación del nuevo ciclo. Lo lancé. No hacia él. Hacia el cielo. Y el cielo se partió. La grieta no fue visible. Pero se sintió. Un zumbido que cruzó los huesos. Un silencio que no pesaba, pero quedaba. Cronos cayó de rodillas. Luego se dobló. Y el mundo, por primera vez en siglos, dejó de temblar. La batalla había terminado. Pero no había júbilo. Había decisiones. Atlas fue el primero. No dijo nada. Solo caminó hasta el borde del mundo, donde el cielo toca la tierra, y extendió sus brazos. No le ordené sostenerlo. Él lo eligió. No como castigo. Como deuda. Con la tierra. Con sus hermanos. Con el tiempo. Los demás titanes fueron arrastrados, uno a uno, hacia el Tártaros. No por cadenas. Por destino. Ahora el mundo duerme más tranquilo. No porque no haya ruido. No porque no haya tormentas. Sino porque esas tormentas ya no significan lo mismo. Cuando escuchas un trueno desde tu hogar, bajo techo, con la noche cayendo como un manto suave, piensas quizás en el clima. En la lluvia. En el viento. Pero no sabes que cada uno de esos sonidos lleva aún algo de aquel grito antiguo. De aquel eco que partió el cielo.
De aquella guerra que no fue solo de músculos y rayos, sino de significados. Porque lo que vencimos no fue a los titanes. Fue al miedo a empezar de nuevo. El Olimpo, brillante en las alturas, no fue una torre. Fue un refugio. Un punto desde donde observar sin controlar. Desde donde aprender que incluso el poder debe saber cuándo callar. Nunca quisimos ser dioses. No como se entiende ahora. No buscábamos estatuas ni himnos. Solo queríamos respirar un aire que no nos fuera negado. Queríamos caminar sin ser tragados. Decidir sin mirar hacia atrás con temor. Eso fue la titanomaquia. Una grieta. Un cruce. Una línea entre dos formas de entender el mundo, lo eterno y lo posible. Muchos siglos después, cuando los hombres aparecieron, cuando levantaron sus templos, cuando comenzaron a dar nombres a los relámpagos, a los ríos, a los gestos. Nos llamaron de muchas formas. A mí me dieron títulos. Padre. Rey. Señor de la tormenta. Dios del orden. Pero antes de todo eso, fui solo un hijo. Un hijo escondido para no ser devorado. Un niño que creció al margen de todo, alimentado por leche salvaje, por cuentos de cabras inmortales, por cantos que nacían del eco. Y desde ese rincón, aprendí a esperar. A mirar. A decidir. Eso fue lo que me dio la fuerza. No el rayo. La espera. Porque quien ha conocido el miedo de no existir, sabe que el verdadero poder no está en dominar, sino en permitir. En permitir que el mundo cambie. Que se sacuda. Que se transforme. Por favor no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir. Buenas noches.